Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanitos amados, bienvenidos a todos a Defensa Católica, doctor Antonio Portilla. Hoy los extrañaba mucho, les tengo que decir, de hacer videos todos los días. Nada más pude hacer un video. Es que he estado trabajando mucho en el hospital, en todos lados. Pero nada, vamos a ver si esta semana seguimos con el libro que estábamos leyendo y seguir con las enseñanzas. Que hemos estado haciendo: apologética, padres de la iglesia y catecismos. ¿Okay? Hoy tenemos un tema bien importante. Ustedes saben que los católicos, nosotros tenemos la sucesión apostólica. Y yo les invito, antes de comenzar, vamos un momentito aquí. Acuérdense de darle like, compartir. No, esto no. Esto. ¿No? Oh, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Ahora, acuérdense de buscarme en mi página de Facebook, TikTok, Instagram, en la descripción del video. En WhatsApp, también tengo un WhatsApp que anuncio los videos cuando se van a hacer. Y tenemos la página en inglés, que mayormente hacemos padres apostólicos en inglés para las personas que saben inglés. Mi email si me necesitan, y Spotify. Los padres de la iglesia llegaron a Spotify también. O sea que pueden conseguirme ahí. Este tema también lo pueden completar, porque no creo. Quiero aprovechar los padres de la iglesia que les voy a traer, porque citas bíblicas lo podemos encontrar en este video. Vamos a ver por aquí. Sucesión apostólica. Este videito, aquí están todas las citas de sucesión apostólica. O sea que no se las voy a repetir. Dice sucesión apostólica entendiendo su importancia. O sea que lo primordial hay que nosotros saber que la Iglesia Católica enseñó, en la Biblia enseña, que la sucesión de sus maestros, de sus obispos, es por imposición de manos por la iglesia. Entonces, lo hemos hablado, si no puede haber sucesión apostólica si estamos en la mentira. No puede haber sucesión apostólica si estamos fuera de la iglesia. Entonces, el tema que le quería traer era que la sucesión, no de apostólica, la sucesión de pastores protestantes nació de Martín Lutero. Y Martín Lutero, recuérdense que fue excomulgado de la Iglesia Católica. Y vamos a ver que Jesús aprobaba la excomunión de su pueblo. Entonces, el pastor que siguen nuestros hermanos protestantes, según Jesús, fue sacado del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Y para Cristo, una persona que esté fuera del pueblo de su pueblo es un publicano y un gentil. O sea que pues los hermanos se deben sentir muy bien y nos critican y nos insultan y nos dicen la gran ramera y todo, pero ellos siguen a personas excomulgadas y personas que fueron excomulgadas por herejía. O sea que de ahí es que nacen las sectas protestantes, de personas herejes y excomulgadas de la Iglesia Católica. Acuérdense, como decía Juan, que salieron de entre nosotros. Ellos salieron de entre nosotros. O sea que, hermanitos, acuérdense de darle like. Posiblemente viene el hermano Elías ahorita y tenemos otro invitado que es la Lupita. Ahora tenemos esta Lupita. Teníamos un estetoscopio por ahí, pero se me perdió, pero usamos la Lupita. Y saludos al padre Luis Toro, y gracias por sus oraciones y por todo lo que hace. Vamos a ver qué pasa aquí. Andrea, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Los extrañaba, no lo veía. Hice un video, creo que fue un lunes por la noche, y después no puedo hacer más nada. Vamos a ver si mañana entro y hacemos un rosario. Miren, Mateo 18.
aquí, el 15. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú y él. Así que nosotros abordamos a personas de la iglesia que llegan a pecar. Cualquier pecado moral, herejías, cismas, name it. Entonces vamos a ellos, mira, estás mal, estás en contra del Papa, whatever. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye, o sea, que no los escucha, los rechaza, que eso fue lo que hizo Martín Lutero. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. En otras iglesias, en otras Biblias dice a la iglesia. La Reina Valera dice a la iglesia. RCB, viva la Santa Iglesia única con la Sucesión Apostólica. Y vamos a leer, por favor quédense, porque vamos a leer los padres de la iglesia y vamos a leer la importancia de la sucesión apostólica. Bien importante la tradición. Acuérdense que este canal nosotros vamos a aprender de la tradición, obvio, de la Biblia y del magisterio. Díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, a Martín Lutero se le dio oportunidad de cambiar. Mira, estás cambiando la doctrina. Arrepiéntete. No lo hizo. Y pues, ¿qué dice Jesús? Si los desoye, si los rechaza, si no se convierte, si no se arrepiente, vamos a ver qué dice. Sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Quiénes eran los gentiles y los publicanos? Los que estaban fuera del pueblo, los paganos. Que también sería una forma de idolatría, porque mira, tengo un tema y le voy a dar mi testimonio. Yo no amaba a Dios. Yo me tardé demasiado en amar a Dios. ¿Por qué? Porque estuve lejos de Él, estuve lejos de su iglesia, estuve lejos de la Eucaristía, lejos de la comunión, lejos de los sacramentos. Cuando nosotros estamos lejos de su iglesia, no amamos a Dios sobre todas las cosas, porque no aceptamos su revelación. Y entonces nos estamos tardando a amar a Dios, porque cuando yo rechazo su iglesia, y no estoy hablando a personas que han nacido protestantes y no conocen nada, estoy hablando católicos, que eran católicos y se cambiaron a protestantes, dejaron de amar a Dios. Dejaron de amar a Dios porque rechazaron su iglesia, rechazaron sus sacramentos, rechazaron sus enseñanzas y se fueron a una enseñanza de hombre, una forma de idolatría. Cambiaron el culto, cambiaron los sacramentos. Pues entonces, estas personas que eran católicas y ahora son protestantes, no estoy hablando de los protestantes que nacieron allá, estoy hablando de católicos que apostataron, dejaron de amar a Dios, aunque se sientan bien, aunque se sientan felices, aunque vayan al culto, brinquen, canten, gocen. Dejaron de amar a Dios porque le están faltando al primer mandamiento. A mí me pasaba así. Yo dejé, bueno, yo estudié en una escuela católica, pero no estaba pendiente de las enseñanzas y nunca logré amar a Dios. Ahora yo amo a Dios, cumplo sus mandamientos. Entonces, estas personas de la iglesia que pecan, cisma, herejía, el Señor apoya las comuniones. Yo tengo un video de eso, lo pueden buscar. Pero lo que quiero decir es que ustedes saben que los hermanos protestantes dicen, nosotros somos católicos. En el momento, vamos por aquí, en el momento, vamos acá arriba, Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica y él fue excomulgado. Él dejó de ser católico. Igual a Ariano. Ariano, cuando fue excomulgado, dejó de ser católico, dejó el pueblo de Dios, dejó el cuerpo de Cristo. Toda persona que se haya salido de la iglesia sabiendo que es la iglesia católica, la que fundó el Señor Jesucristo, quizás por ignorancia o whatever, el que deja el cuerpo de Cristo. Y son nuestros hermanos separados, sí, lo sabemos. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer una foto de eso. Les invito a darle like, los que están aquí, por favor.
para que ayuden a que otras personas les llegue este mensaje importante. Vamos a ver. Cuerpo. Ahí entró el hermano Elías. Vamos a pasarlo ahora. Un segundito. Hermano Elías, bienvenido. Gracias por... Tony, manito, gracias. Bueno, saludos a las personas que están aquí presentes. Dios te bendiga, me alegra verte. Mira, te voy a seguir dando la enseñanza y tú opinas. Mira, cuando una persona es excomulgada, ya no es católica. Arianos no es católico, los gnósticos fueron excomulgados, no son católicos, los docetas, todas estas personas cuando fueron excomulgadas de la iglesia, como dice Jesús aquí, es un publicano y es un gentil, está fuera del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que pasa. Vemos esta foto aquí, la iglesia católica, que es el cuerpo de Cristo, esa iglesia fundada en Pedro, esa iglesia que Pedro es el pastor, Juan 21:15, esa iglesia que el culto de adoración es en la Eucaristía. Pues este es el cuerpo de Cristo. Sabemos que el primer, el Lutero se rebeló. Nosotros, la Iglesia Católica le dio la oportunidad de arrepentirse, que ahora vamos a leerlo, y no se arrepintió y se salió del cuerpo y ya dejó de ser católico. Ya no es católico. Entonces después de ahí salieron los calvinistas, los vemos aquí cerca del cuerpo porque tenemos cosas, muchas cosas en común, son nuestros hermanos y están bienvenidos a ser parte de la iglesia. Pero ahora mismo, lamentablemente, la comunión con nuestros hermanos protestantes es muy leve, muy pequeña. Creemos algunas cosas, algunos creen que Jesús es Dios, otros no, otros creen el bautismo, otros no. O sea que esto es lo que sucede, esta foto lo dice todo, el cuerpo de Cristo en la iglesia, y vemos aquí a los bautistas lejitos, los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, pero son nuestros hermanos a pesar de que no son cristianos, pero son nuestros hermanos porque tenemos el mismo creador. Y acuérdense que estos testigos de Jehová antes eran católicos, anglicanos, tan lejitos, los mormones, Luz del Mundo, todas estas personas metodistas, pentecostales, están ahí cerca del cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Vamos a poner por aquí. Yo también quería mostrar este documento que lo voy a mostrar ahora. Vamos a ver si sale por aquí. Que lo vamos a leer. Esta fue la carta de excomunión a Martín Lutero, que era católico. Acuérdense que los tiempos de antes, ahora no, porque ahora el mundo es relativo, pero los tiempos de antes, un ejemplo, Elías y yo éramos católicos, somos católicos, pero entonces viene Elías a mi casa y me enseña que la Eucaristía es un símbolo. La gente dice, para, saca afuera con Elías, porque me va a afectar mi salvación. Ahora no, todo es relativo, todas las religiones son iguales, todos los protestantes creen lo mismo, la misma Biblia, el mismo Dios, todo es lo mismo. Esta es la bula Decem Romanum Pontificium, condenado y excomulgando a Martín Lutero y sus secuaces, Papa León X, siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria. O sea que los hermanos de nosotros, no sé si te pasa a ti, Elías, para que nos des tu opinión, ellos dicen que son católicos, que ellos son, que todo es lo mismo, que son parte de la iglesia, que todos somos cristianos, que es lo mismo, pero no es lo mismo porque cuando excomulgaron a Martín Lutero dejó de ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, y dejó de ser católico. O sea que estas personas, aunque se sientan bien, están bien alejadas de ser parte de esa iglesia. Están invitados. Pero, lamentablemente, la sucesión de los pastores que ellos siguen es una sucesión de una persona excomulgada, un gentil y un publicano, o sea, y un hereje. ¿Qué tienes que decir al respecto, hermano? Sí, Tony, buenas tardes, Tony. Gracias por invitarme. Mira que pensando yo también, Tony, que muchos de nosotros católicos, como tú dices,
Creo que hacemos que los mismos de nosotros engañen o engañen a sus familias o se engañan a sí mismos porque, bueno, en mi caso, yo trabajo, siempre comparto esto porque tengo una experiencia muy grande aquí donde he venido a trabajar, donde hay una cantidad de personas, que hay 3,000, 4,000 o 6,000 personas, y muchos, yo siempre me identifico como católico, mantengo mi rosario, y muchos de ellos dicen que son católicos, pero bueno, yo no sé si serán católicos o no, pero ellos no creen en lo que nosotros creemos. Son católicos, pero no creen en lo que nosotros creemos. Tuve la experiencia con un compañero de trabajo que él es de Venezuela y dice que es cristiano, pero que es cristiano, no es cristiano católico. Entonces me dice, pero que los cristianos católicos, me dice, son muy adoradores a imágenes. Entonces, y una de esas fue que yo entendí de que hay muchos católicos que también dicen que los católicos adoramos imágenes, pero no entendemos o no entienden, o todavía Dios no les ha dado ese don de entender que las imágenes, pues se sabe que no son ningún Dios, ¿verdad? Bueno, encontré alguna persona de una denominación, de una iglesia que se llama el Palo del Monte, y entonces por medio, esas personas son personas que hacen pacto, curan personas con monte, por eso le llaman el Palo del Monte, pero por medio de esas personas también a nosotros nos dicen que somos brujos, porque ellos dicen que hacen esas cosas y luego piensan que ellos son católicos, pero son personas hacen ese tipo de cosas y no son católicos, sino que son de ese otro tipo de religión. Y nosotros como católicos sabemos que esas cosas no las vamos a hacer. Entonces, hablando sobre esto, de lo que estamos hablando ahorita, para no salirme mucho porque me estoy saliendo, que lo que los testigos de Jehová creen. Nosotros a veces creo que tenemos en nuestra propia familia evangelizar a personas de nuestra familia que se han ido de la iglesia, pero a veces nosotros no somos capaces de hablarles a ellos, como en el caso de los testigos de Jehová. Yo tengo una hermana que es testigo de Jehová y yo platico con ella, donde ellas dicen que son cristianos, pero no son cristianos porque no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen que Jesucristo pues, es un ángel como el arcángel Gabriel. No creen que Jesús es Dios, pero cuando ya nosotros les damos algunos versículos de la Escritura, ellos dicen que nunca se los han enseñado. En el caso de mi hermana, yo le compartí algunos textos bíblicos, digo que ella nunca había escuchado los textos bíblicos en su denominación, en su iglesia, donde ella va, pero quiero compartir esto de los testigos de Jehová. Creen que Jesús fue la primera creación de Dios, el Hijo unigénito, quien existió como el arcángel Miguel antes de su vida terrenal y resucitó como un cuerpo espiritual en lugar de un cuerpo físico. Pero niegan que Jesús sea Dios o parte de una Trinidad y afirman que él gobierna como un rey en el reino celestial de Dios. No deben adorar a Jesús. O sea, ellos piensan que Jesús no es Dios. Y bueno, eso es lo que quería compartir, que me llegó y me diste la oportunidad. Lo que pasa es que el relativismo religioso hace mucho daño al mundo y pues piensan que todo es lo mismo. También nosotros los católicos tenemos que predicarle a estas personas, que a veces nosotros pues fallamos en eso, porque un ejemplo, pues a veces no, yo era uno, estuve 20 y pico años callado, tú también, pero pues ahora no, ahora es diferente, ahora nosotros pues estamos bien pendientes en esto. Mira, voy a dejar la bula papal de Martín Lutero para otro video. Quiero hablar un poco de la excomunión, pero déjame buscar algo aquí. Estoy buscando algo aquí, porque me dijiste algo que me llamó la atención. A ver si lo encuentro.
Porque lo que sucede es... Ok, lo tengo aquí. Lo que sucede es que, mira, un ejemplo. Tú y yo decíamos ser católicos, pero tú no ibas a la confesión, tú no ibas a misa, tú no ibas a la Eucaristía, tú estabas casado, no estabas casado por la iglesia y tú decías que eras católico. Yo igual, yo no estaba casado por la iglesia, yo no iba a los sacramentos, yo no creía que en la Eucaristía estaba Dios. O sea que realmente nosotros no éramos católicos y nosotros escuchamos muchas personas que se han salido de la iglesia. No, yo era católico, pero nunca iban a la confesión, nunca iban a la Eucaristía, no iban a misa, no oraban el rosario, ¿no? ¿Entiendes? O sea que quizás que ellos se perciben católicos, pero un católico es el que vive la fe. Y este catecismo aquí, que voy a leer un momentito, dice, ¿quién pertenece? No, ¿cómo va a ser? Espérate. Déjame ver. Ok, dice aquí, ¿quién pertenece a la iglesia? Perdóname, ¿quién pertenece a la iglesia católica? Obvio, todos estamos llamados a ser católicos, porque Dios quiere que seamos católicos. Dios quiere que seamos parte de su pueblo. Dice aquí, están plenamente incorporados a la sociedad, que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible. Tú y yo no éramos católicos, tú y yo no estábamos unidos visiblemente y no estábamos aceptando los medios de salvación, y muchos de nuestros hermanos que eran católicos y se cambiaron a protestantes de seguro no vivían los sacramentos como se debían. Dice aquí a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. O sea que nosotros tenemos que estar en comunión con el Papa, con los obispos, con las enseñanzas para ser católicos. Y dice aquí, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor. O sea que si no permanecemos en la caridad y en el amor, no somos católicos. Aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. O sea que tú y yo siempre digo, mira, yo siempre he sido católico, pero realmente yo no era católico. Sí, y lamentablemente, un ejemplo, muchos de nuestros familiares que ahora son protestantes, ahora dicen yo era católica, pero realmente no eras católica, no ibas a la Eucaristía, nada. O sea que nunca conocieron la fe. Y tú tienes ejemplos de eso. Entonces vamos a dejar la bula papal porque yo quería compartir con el hermano Elías los padres de la iglesia, pero antes de compartir los padres de la iglesia quería leer un poco esto que a él le va a gustar mucho. Dice, la autoexcomunión. Espérate, no, la autoexcomunión. Ok. La autoexcomunión, cómo nosotros nos autoexcomulgamos de la iglesia. Ya escuchamos que Jesús, si estás en pecado, cisma, herejía, whatever, Jesús te va a dar la oportunidad de hablar con personas, la iglesia, y si tú no escuchas la iglesia, estás excomulgado. De ahí es que viene la sucesión de pastores de los hermanos protestantes, de una persona excomulgada de la iglesia de Cristo. O sea que ustedes siguen una persona que está fuera del cuerpo de Cristo, que los sacó a ustedes también porque no los deja entrar. Por eso es que Jesús dice, ¿cómo es que le decía a los fariseos? Ustedes no se salvan y no quieren que los otros se salven tampoco. Pues, porque mira, la iglesia católica ya excomulgó a Martín Lutero. Lo dijo a todo el mundo, mira, esto es excomulgado, aléjense de él porque les va a dañar la fe. Entonces, saludos a Juan, soy católico. Nosotros sabiendo que la iglesia refutó a la iglesia luterana, a los protestantes, nosotros los seguimos escuchando y ellos lo que hacen es robarnos la fe. Entonces la iglesia te enseñó que no siguieras a un excomulgado fuera de la iglesia y nosotros no escuchamos a la iglesia, que es como escuchar a Dios, porque él dice que ustedes escuchan, a mí me escuchan, y nosotros ignoramos a lo que dice Jesús y seguimos a estas personas excomulgadas de la iglesia que fueron sacados por herejía. ¿Qué tienes que decir al respecto para ir a la autoexcomunión? Sí, también que a Fernando Casanova, ¿verdad? Fue
fue también, bueno, pues se expulsó él solo, porque algo A pasó en eso él. vamos, con la autoexcomunión. Ahí tú lo vas a escuchar, lo vamos a leer. Pero tienes Sí, toda la sí. razón. Sí, porque fíjate que yo me pongo a pensar cómo un hombre tan preparado como Fernando, hombre que defendió también la iglesia, hacía tantas cosas que muchas personas se convirtieron y luego de repente dejó convertidos a muchos y él se fue. O sea, algo grave pasó en él. Entonces, creo que eso pasa, sigue pasando en la iglesia, muchas cosas que pues a veces yo me pongo a pensar. Yo siempre digo, yo le pido al Señor que me mantenga siempre firme en la fe y que no me suelte, porque también nosotros podemos caer si nosotros bueno, yo creo que entiendo, Tony, que esto sucede cuando nosotros vamos y recibimos la Santa Eucaristía sin confesarse en pecado. Creo que de ahí viene todo lo malo que pasa en nuestras vidas, porque nos confundimos, porque ya después no creemos ni en iglesia, ni creemos ni en nada. Entonces creo que ahí está el error cuando una persona, porque una persona puede Y ser... también escuchando a los protestantes, cuando uno escucha sus prédicas, sus libros, su música, porque mira, el mismo Juan lo dice, el que no persevera en la doctrina no tiene a Dios, el que persevera sí lo tiene. No los escuches, como que no les abras la puerta. Cuando nosotros le abrimos las puertas a ellos, cuando debatimos así con ellos, cuando no estamos preparados, cuando escuchamos su música, sus pastores, sus libros. Yo soy bien recto con eso. Sí. Mira, voy a hablar un poquito de la autoexcomunión. Dice, la autoexcomunión es una situación en la que un católico, los que se autoexcomulgan son los católicos, no los protestantes, se coloca fuera de la comunión de la iglesia, generalmente por acciones o decisiones graves. Ahora vamos a hablar de algunas de las causas. Ahora tú vas a ver que muchos de tus familiares se autoexcomulgaron. Y vas a ver que Fernando Casanova, él se autoexcomulgó. Edgar Pacheco, ¿sabes? El que es también youtuber protestante, era católico y se autoexcomulgó. Mira lo que dice ahí. Primer punto, apostasía. Una persona apóstata que reniega de la fe, negar la fe católica o abandonarla de forma deliberada, está autoexcomulgado de la Iglesia Católica. No puede comulgar, no puede ser, no es parte del cuerpo de Cristo. Como Jesús enseña que podemos excomulgar a las personas, pues aquí tú autoexcomulgas. Una persona apóstata está autoexcomulgada y nosotros conocemos a nuestros familiares que están autoexcomulgados, están excomulgados de la Iglesia Católica. Segundo punto, herejías. Rechazar una verdad fundamental de la fe católica. Un ejemplo, yo soy católico y yo empiezo a creer que la Virgen María no es madre de Dios. Que nosotros conocemos a nuestros hermanos católicos que eran católicos, que ahora dicen que María no es madre de Dios. Pues eso es herejía. Y esa persona está excomulgada. Si tú te fijas, aquí ya Fernando Casanova tiene ya dos cosas y se autoexcomulgó. Quizás él también, a pesar de dejar de creer y hablar mal del Papa, seguía comulgando. No sabía que estaba autoexcomulgado. Tienes que decir algo, hermanito. Sí, sí, Tony. Yo tengo muchos amigos, bueno, más en mi familia. Creo que solo somos dos nomás que nos hemos preparado para poder recibir la Eucaristía. Pero uno de mi familia, pues, se excomulgó solo porque ya no quiso seguir, se hizo de otra iglesia. Y yo soy el único que estoy aquí y estoy perseverando y estoy enseñando a mi familia sobre eso, porque imagínate, Tony, en una familia somos 12, para que Dios nos llame y nos dé ese gran regalo de la fe y conocerlo a Él, que Él se quedó presente en este misterio de la Eucaristía, que lo recibimos todos los domingos y todos los que puedan lo reciben todos los días. Pero en mi familia de 12 que habemos, solamente
de los hermanos, solamente soy el único que la recibe. Y me he venido preparando más cada día, pues pidiéndole al Señor que me guíe, porque no es fácil enseñar uno a una familia de 12, o enseñarle porque no solo a nuestra familia le enseñamos, sino que le enseñamos a una comunidad. Digamos, esto que estamos haciendo aquí, estamos compartiendo a una comunidad entera, al mundo entero. No es 1, ni 2, ni 9, sino que tantas personas que se conectan a estas plataformas, y eso no es fácil porque somos pocos los que sacamos el tiempo para poder explicarles a otras personas, pero sabemos que esto no es de nosotros, sino que es Dios quien nos prepara para poder enseñarles a otras personas. Yo tengo amigos que fueron católicos y se excomulgaron solos, y primero yo los miraba que iban a misa, pero casados, imagínate, casados por la iglesia, con los sacramentos, le prometieron a Dios ir juntos con su esposa hasta que mueran, pero ellos mismos se excomulgaron, empezaron a escuchar herejías de otra doctrina, y vinieron ellos y pues se apartaron. Y yo los miraba que ellos iban a misa, digo yo, pero están casados, pero ¿por qué no comulgan? Que algo está pasando. Llegó el tiempo donde ya no lo miré, y hasta el fin de tanto yo lo miré en una secta protestante. Una secta. En una iglesia. Oye, está excomulgado. Y entonces... Mira, perdóname. Sí, entonces aquí termino. Y entonces a eso es donde yo me voy, donde hay que orar por todas esas personas para que pues un día reconozcan, un día Dios les deje ese regalo de discernir, de entender que es ser católico. Mira, tú siempre me dices algo que a mí me gusta, que tú dices que Dios envía personas elegidas para predicar su evangelio. Solamente hay un evangelio, no hay dos. El evangelio es de la Iglesia Católica, y nuestros familiares, que igual que la tuya, solamente algunos comulgan. Saludito, Gustavo. Quizás un menos de un 30%, menos de un 30%, cuidado, menos. Estas personas no saben lo que Dios les ha enviado, de que tienen unas personas que educan a las personas de fe, que te pueden decir por qué hay que confesarse, por qué hay que ir a misa, por qué hay que comulgar. Es bien triste lo que está pasando, pero ese es el enemigo. A veces no tenemos que correr por esas personas porque todavía Dios no le ha dado la gracia de creer, porque Él sabe que en este momento ellos no van a aceptar la verdad. O sea que, lamentablemente. Vamos a seguir un momentito aquí. El punto 3, cisma. Separarse de la autoridad del Papa o de la comunión con la Iglesia. ¿Cuántas personas católicas están en cisma, que odian al Papa, hablan mal del Papa? O sea que eso también es una autoexcomunión. Profesión de fe en sectas o cultos. O sea que si te vas para los protestantes a profesar tu fe, a seguir tu fe allá, ya tú estás autoexcomulgado. Dice, unirse a grupos que niegan la fe cristiana. La fe cristiana es la Iglesia Católica, o que promuevan doctrinas contrarias a la Iglesia. Ya tú estás excomulgado. Prácticas graves, por ejemplo, el aborto o el sacrilegio, que son considerados delitos muy serios en la enseñanza de la Iglesia. Bien importante, le vamos a dar consejo que oren mucho, vayan a un sacerdote. Ahora vamos a dar unos consejos a estas personas si quieren que le quiten esa comunión, qué es lo que tienen que hacer. Para levantar la autoexcomunión es fundamental seguir un proceso que se basa en la sinceridad y el arrepentimiento. Y la bula papal de Martín Lutero, después la voy a leer, pero dice que estaban esperando que él se arrepintiera. Pero nosotros, pues él fue soberbio, y a veces también nosotros. Quizás tú vas donde algún hermano tuyo, que ahora es protestante, tú le dices, mira, tú estás autoexcomulgado, tienes que arrepentirte, confesarte, ir a hacer tu profesión de fe y ir a la Eucaristía. Quizás te dice, no, yo no necesito de eso. Son soberbios. Ahí eso es lo mismo del enemigo, la soberbia. Dice aquí, basa en sinceridad y arrepentimiento. Primer consejo, reconocimiento del pecado. Hay que reconocer el pecado, que estás en apostasía, que estás excomulgado.
es importante reconocer sinceramente el pecado o la acción que llevó a la autoexcomunión. Punto 2. Arrepentimiento. Sentir un verdadero arrepentimiento por haber estado alejado de la comunión de la iglesia y por las decisiones que llevaron a esta situación. Mayormente estos hermanos protestantes, tú les puedes decir ahorita, mira, tú estás comulgado, te vas a decir, mira, no les importa, no les duele no amar a Dios, no les duele. Confesión es el punto 3, buscar el sacramento de la reconciliación, también conocido como confesión. Al confesar los pecados a un sacerdote se puede recibir el perdón y la absolución y ahora seguimos con el próximo punto, cumplir con la penitencia. Saludos Arturo desde México, un abrazo. Aceptar y cumplir cualquier penitencia que el sacerdote imponga como parte del sacramento de la reconciliación. Y último punto, reconciliación con la comunidad. Tienes que reconciliarte con la comunidad porque al tú ser apóstata, al tú decir la herejía, tú estás matando el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros estamos unidos. Dice aquí, reconciliación con la comunidad. Buscar reintegrarse a la vida de la iglesia, participar en los sacramentos regularmente. Perdón. Es fundamental recordar que el camino de regreso a la comunión con Dios y la iglesia puede ser acompañada por un sacerdote, quien podrá brindar orientación y apoyo personal. ¿Okay? Y entonces le hacen decir el credo, porque tú dejaste de creer. Yo sé que los hermanos protestantes a veces recitan el credo, pero es de boca, ellos no lo creen, creen las primeras partes, pero cuando dice, yo creo en una iglesia que es santa, católica, apostólica, cuando tú dices eso, es que tú crees que hay una iglesia que es la que fundó Pedro y que no hay más ninguna. Ellos lo recitan pensando que su iglesia es católica, pero la mente no les da de pensar que ellos siguen a un pastor que es de una cadena, de una sucesión de excomunión de Martín Lutero. O sea que nosotros tenemos la sucesión apostólica, ellos tienen la sucesión de pastores de un pastor excomulgado por herejía. Y ellos no lo piensan. Eso no razonan porque el enemigo no se los deja ver. Hermano Elías, ¿qué opinas de esto? Sí, Tony, mira, primero que nada, tengo el en vivo en TikTok y la gente... Okay. Yo voy a poner esto en tu página luego. Y están escuchando las personas, entonces, pues aprovecho a mandarle un saludo a los que se conecten y escuchan tu mensaje, mi mensaje y el mensaje de Dios. Gracias a las personas que se conectan. Sí, yo quiero compartir algo, pues ya que me da la oportunidad, hermano, que es ser un católico. Y yo decía, ser católico es solamente decir yo soy católico, mis padres son católicos, mi familia son católicos, traen una tradición católica, pero ser católico implica muchas cosas importantes en la vida que yo he aprendido todo esto y me ha servido. Ayer estuve dando un video y explicando de los pecados que hay en nuestra iglesia, que cometemos y a veces no nos damos cuenta. Pero aquí quiero compartir esto. Ser católico implica ser miembro de la iglesia católica, lo que incluye la creencia en un solo Dios, en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la aceptación de las enseñanzas de Jesús y su iglesia, que es la iglesia católica, la participación en los sacramentos, que es muy importante. Una persona sí es católica, pero no participa en los sacramentos, entonces no es católico. Hasta que empieza a participar en los sacramentos, ya se dice, soy católico. Como el bautismo y la Eucaristía y la práctica de la caridad y la oración diaria. Yo he aprendido algo, Tony, en este camino como católico, que tengo que cumplir especialmente con estos sacramentos, que es el bautismo, la comunión, que para mí, pues es lo más importante, que fue cuando yo empecé a recibir la comunión. Antes de recibir la comunión, antes de que yo no la recibía, pues estaba en un pecado mortal. Yo miraba alrededor, pero yo no miraba nada. Yo no miraba quién me rodeaba, quién estaba a mi lado.
pero cuando yo recibí la comunión mi primera vez, de ahí para acá, yo empecé a ver alrededor de mi vida, en mi familia, en la comunidad, me dio el don del Señor cuando recibí la comunión, y ahora entiendo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Y cada vez que nosotros cometemos un error, lo entendemos, y es ahí donde nosotros decimos, vamos a la confesión. ¿Por qué? Porque recibiendo la comunión, y allí nos abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestra alma y nuestro corazón. Entonces, cuando yo recibí la comunión, yo lo cuento personalmente, ¿va? No sé si los otros así son, pero para mí la comunión es el sacramento más importante, como dijo Carlos Cuti, es el cielo en la tierra, es el camino para llegar a Dios. Entonces, muchos no lo vamos a creer, o muchos católicos dicen, no, pero solo porque reciben la comunión, o he escuchado yo a católicos que lo que dicen es que, pero ¿por qué si una persona no se va a confesar con un sacerdote, Dios no lo va a perdonar? Eso lo he escuchado de algunos de ellos que dicen que no necesitan confesarse con un pecador, y son católicos, dicen que mejor se confiesan con Dios directamente, que Dios los perdona. Entonces son protestantes católicos. Sí, son cosas que yo siempre las escucho, y hay muchos católicos que dicen, no, pues, ¿cómo va a estar Dios ahí en la Eucaristía? También hay muchos católicos, dicen, no, pues yo no voy a creer ni en un santo, yo solamente creo en Dios. También hay católicos, y yo lo he escuchado con mis propios oídos, pero yo sé que pues cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? Pero el trabajo de nosotros es enseñar de que si hay un Dios, y como católicos adoramos solamente a un solo Dios, y veneramos a los santos, recordamos a María, madre de nuestro Señor Jesucristo, y creemos que la confesión, Jesucristo la dejó. Sabemos que los santos fueron un ejemplo, todos los santos de la Iglesia Católica, porque los protestantes no tienen una persona que diga, no, pues este santo intercede por nosotros. Que haya bebido la penitencia, ser mártir, no tiene nada de eso. Mira, en El Salvador me gusta mucho las historias de todos los santos. Yo veo todas las historias de los santos. No es porque ellos son dioses, sino porque son un ejemplo en la iglesia, en la comunidad. Hombres como ahorita tenemos un sacerdote. Yo para mí tengo un sacerdote que lo sigo, y fue donde yo recibí mi conversión. Él es el padre Leopoldo Serrano. Tiene una misión, es franciscano, y tiene una misión donde recoge a todos los de las calles, como la Madre Teresa, que recogía a los enfermos. Él recoge todas las personas enfermas de la calle y las lleva a la parroquia. Tiene un lugar donde está cuidando de todos los alcohólicos, y ahí muchos de ellos salen sanos, y él mismo, el sacerdote, va en su carro a dejárselos a su familia, a entregárselos a su familia. Entonces ellos, como ese sacerdote, es un ejemplo para nosotros. Yo tengo amigos en Honduras que son evangélicos, y ellos me dicen a mí que admiran al sacerdote, que hayan más sacerdotes como él. Entonces la iglesia tiene tantas cosas, tantas riquezas, que bueno, me solté un poco a hablar porque tenía que explicarlo. Pero la iglesia tiene tanta riqueza, hermano, que si nosotros entendiéramos... habla lo que tú quieras. Si nosotros entendiéramos esas riquezas que la iglesia tiene, yo creo que no nos apartáramos. Al contrario, nosotros nos hiciéramos más católicos todavía. Como nosotros, yo estoy tratando de ser... Bueno, yo soy un pecador, todos nosotros somos pecadores, pero yo estoy tratando de ser lo más católico que pueda para dar ese testimonio a todo mi alrededor. Mira, hermanitos, ya estamos llegando al final del programa. Ahora vamos a saborearnos los padres de la iglesia, esa tradición apostólica. Vamos a hablar de la tradición de la sucesión apostólica, de cómo ellos enseñaban a sus apóstoles. Nos va a enseñar de que no podemos salir de la iglesia, y que todas estas personas que están fuera, en cisma, fuera y excomulgados de la iglesia, no son parte de la iglesia.
como lo dijo Jesús en Mateo 18, 15 en adelante. Ahora vamos a poner la introducción y nos vamos a los padres de la iglesia a deleitarnos de esa rica tradición que tenemos nosotros hace 2000 años, que son católicos estos padres de la iglesia, y que rueguen también por nosotros. Saludito, familia, gracias. Anael Melgar, gracias. Mira, Elías, yo voy a ir leyendo y tenemos un invitado más, que es la Lupita aquí. Entonces tú me dices si quieres que lo repita, si te gustó lo que ellos dijeron, etcétera, etcétera. Estás bienvenido a interrumpirme. Vamos primero al Papa San Clemente de Roma, carta a los Corintios, ese problema que hubo en Corintios que resolvió, que no fue el apóstol Juan que estaba vivo, fue el Papa, porque es el pastor. Dice aquí, predicaron por el campo y la ciudad y designaron a sus primeros conversos, probándolos con el Espíritu, para que fueran obispos y diáconos. Espérate, ahí encontramos lo primero, obispos y diáconos de los futuros creyentes, de nosotros, que somos los que éramos los que íbamos a creer. Esto no era una novedad, pues se habían escrito sobre obispos y diáconos mucho antes. Acuérdense, Timoteo escribió de los obispos, diáconos. De hecho, la escritura dice en algún lugar, constituiré a sus obispos en la justicia y a sus diáconos en la fe. Nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas, va a haber contiendas, por el oficio de obispo, porque somos humanos. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento previo, designaron a los ya mencionados obispos y diáconos y posteriormente añadieron la disposición adicional de que si fallecían, otros hombres aprobados los sucederían en su ministerio. No quedaba ahí. Mira qué bonito. Para el año 90 esto se escribió, Elías, y ya ellos están diciendo, mira, cuando se murieran los apóstoles ya sabían cómo tenían que seguir la sucesión, porque esto es para la salvación del mundo y esto no se puede terminar aquí. ¿Tienes que decir algo de la cita o sigo con la otra? Mira, siempre de San Clemente, de lo que vas a seguir, ¿verdad? Ahora voy a hablar de San Agustín, pero comenta de San Clemente. Que lo bueno, mira, San Clemente fue un papa y mártir en la iglesia primitiva, o sea, en la iglesia católica, considerado el tercer sucesor de San Pedro y uno de los padres apostólicos. Fue el autor de la primera carta a los Corintios, en el documento papal más antiguo que se conoce, que demuestra la autoridad de la Iglesia de Roma para intervenir en otras comunidades. La tradición cuenta que fue exiliado y martirizado en el Mar Negro, atado a una ancla por el emperador Tranajo. O sea, él fue un mártir. O sea, así como en El Salvador también, no hace mucho tiempo, el monseñor, creo que fue Oscar Andrés, por ahí así, fue mártir. Él fue asesinado por el gobierno por defender la comunidad, por defender la iglesia, que es el pueblo. O sea, la comunidad es la iglesia. Por eso él fue mártir, lo asesinaron. Y pues pueden ver la historia, pueden buscar la película que está en internet, en YouTube, y van a encontrar su historia, algo de que van a entender, pero esto es en la iglesia católica. Entonces ahí van a ver que la iglesia católica
tiene muchos mártires. A eso nosotros le llamamos santos. ¿Por qué? Porque fueron mártires. Ellos son un ejemplo a quien nosotros podemos seguir, porque no podemos decir imitar a Cristo, pero va a ser bien difícil de imitarlo a él, pero podemos imitar a uno de ellos, a uno de esos santos. Y estas personas imitan a Cristo, o sea que estamos ahí. Como dice Pablo, imítenme a mí. Mira, les invito a suscribirse al canal del hermano Misión San Andrés. O sea que vamos a leer a San Agustín, que vamos a ver que estas personas que el Señor saca del cuerpo de Cristo, como explicó en Mateo 18, y que excomulgó a Martín Lutero, están fuera de la iglesia, están fuera de la iglesia. O sea que los hermanos protestantes no pueden decir que son católicos porque están fuera de la iglesia. Dice aquí, también creemos en la Santa Iglesia, entendiendo por ella seguramente la católica, porque tanto los herejes como cismáticos, que acuérdense que escuchamos que están autoexcomulgados, llaman iglesia a sus congregaciones, lo mismo que pasa ahora. Pero los herejes, al sostener opiniones falsas respecto a Dios, hacen daño a la fe misma. Esas personas que le dicen herejía le hacen daño a su fe. Mientras que los cismáticos, por otro lado, en separaciones perversas, se rompen con la caridad fraternal, aunque pueden creer justo lo que nosotros creemos. Como resultado, aquí vemos, acuérdense que Martín Lutero fue excomulgado por herejes. ¿Qué dice San Agustín? Como resultado, ni los herejes pertenecen a la Iglesia Católica que ama a Dios, ni los cismáticos, los que están en contra del Papa, de la jerarquía, forman parte de la misma. O sea que cuando Dios excomulga, la iglesia excomulga personas, los arianos, los nestorianos, los docetas, los gnósticos, los protestantes, dice aquí, ni los herejes pertenecen a la iglesia católica que ama a Dios, ni los cismáticos forman de la misma. O sea que no son católicos, no son parte de la iglesia. Seguimos por aquí. En la medida en que ama al prójimo y consecuentemente perdona fácilmente los pecados del prójimo, porque ora para que se extienda la indulgencia a ella misma por aquel que nos ha reconciliado con él, eliminando todas las cosas pasadas y llamándonos a una nueva vida. Año 393. Los que están en el chat pueden comentarnos. ¿No se emocionan a escuchar esto? ¿No se emocionan a saber que ustedes son parte de la iglesia de Cristo? Esto es una cosa increíble. Voy a seguir por aquí porque ya mismo me tengo que ir y ve apuntando lo que quieras compartir. San Ireneo de León dice, está dentro del poder de todos en cada iglesia que desee ver la verdad. Ok, yo también quiero ver la verdad. Elías, tú también quieres ver la verdad, ¿verdad? Sí. Y mira que dice, contemplar claramente la tradición, lo que estamos haciendo ahora con T mayúscula, de los apóstoles. ¿Dónde nosotros encontramos la tradición de los apóstoles? En la única iglesia que Dios fundó, la iglesia católica. O sea que dice San Ireneo que si nosotros queremos encontrar la verdad, necesitamos de seguir la tradición apostólica, manifestada en todo el mundo católica, y estamos en posición de contar a aquellos que fueron instituidos obispos de las iglesias por los apóstoles y demostrar la sucesión de estos hombres hasta nuestros tiempos, a aquellos que no enseñaron ni conocieron nada de estos herejes deliran. Estas personas deliran, no son parte de la iglesia, no tienen sucesión apostólica. Los hermanos protestantes no tienen, además que por predicar mentiras. Acuérdense que ellos nacieron de Martín Lutero, que fue excomulgado. Ahí no hay sucesión, ahí no hay nada. Le voy a seguir aquí con San Ireneo. Y ahora aguántense. Vamos a ponerle la lupa. ¿Qué tú crees, Elías? Le ponemos la lupa de los padres de Toro. Vamos a ponérsela aquí. Pónsela. Dice aquí, aguántense lo que está aquí en el chat. Y vamos a después dejar a Elías que nos diga algo. Sin embargo, rapidito,
como sería muy tedioso contar las sucesiones de todas las iglesias, confundimos a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por mal gusto personal, por vanidad o por ceguera y opiniones perversas, se reúnen en reuniones no autorizadas. O sea que, si usted, hermano, no tiene sucesión apostólica, usted no está autorizado a predicar, no está autorizado. Yo creo que el hermano nos diga algo de esto. Si su iglesia no tiene sucesión apostólica, o sea que no viene de los apóstoles, o sea que Dios no le envió a predicar, o sea que Dios no le envió a perdonar pecados, o sea que Dios no los dejó a ustedes para hacer el culto de adoración para el perdón de pecados, pues usted no está autorizado a predicar de Cristo. Hermanos que están aquí, escríbanme en el chat, ¿no les emociona escuchar esto? Yo tengo los pelos parados. Seguimos por aquí. Se reúnen en reuniones no autorizadas al indicar que la tradición derivada de los apóstoles, de la muy grande y la muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma. Aquí dice que la iglesia de Roma es muy grande, muy antigua y universalmente conocida, la iglesia fundada en Roma. Los hermanos protestantes dicen que la iglesia de Roma comenzó con Constantino, pero aquí en el año, míralo aquí, año 189, San Ireneo de León dice que la iglesia de Roma no es la gran ramera, no es la pecadora. No, dice que es la más grande, la más antigua y la universalmente conocida. Fundada no por Constantino, dice por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros tiempos por medio de las sucesiones de los obispos. Porque es necesario que toda iglesia, o sea que toda iglesia, dice aquí, esté de acuerdo con esta iglesia. O sea que toda iglesia tiene que estar en comunión con Roma. Debido a su autoridad, la iglesia no es ramera, dice que es autoritativa, autoridad preeminente, es decir, los fieles de todas partes, porque la tradición apostólica ha sido preservada. Acuérdense que leímos ahorita que él dijo que la tradición apostólica era buscar la verdad. Si buscamos la verdad, tenemos que buscar la sucesión apostólica y la tradición. O sea que tradición apostólica que ha sido preservada, o sea que la verdad ha sido preservada en esa iglesia continuamente por aquellos hombres fieles que existían en todas partes. San Ireneo ruega por nosotros. ¿Qué nos tienes que decir, Elías? Yo me imagino que tienes el heart rate, las palpitaciones, porque esto emociona a cualquier católico. Cuéntame. Sí, mira, hay muchas cosas, Tony, pero bueno, no voy a compartir. Yo lo que quiero compartir es, tú hablaste de San Agustín, de San Ireneo, y pues yo quiero compartirles quién es San Ireneo, porque es la riqueza de la iglesia. Tenemos nosotros a esos grandes maestros, santos en la historia, y eso a nosotros nos ayuda a poder reforzar nuestra fe, por si aún nosotros no creemos y estudiamos los padres, nuestra fe crece y nos preparamos para nosotros, especialmente para nosotros, y luego pues enseñarles a aquellos que no saben, como en el caso de lo que estamos haciendo ahorita. Y pues fue San Ireneo, pues fue importante obispo, teólogo de la iglesia primitiva. Y eso es lo que, a donde yo me voy, que no fue teólogo protestante, fue teólogo de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia católica. Es un doctor de la iglesia también. Y fue obispo. La iglesia protestante no tiene obispos. La iglesia católica tiene a los obispos de la ciudad de León, dice que es conocido como un puente entre Oriente y Occidente. Y me gusta lo que él, quien era, orígenes y formación, como San Agustín, que era hijo de una persona que no era cristiana, y cómo ellos se convirtieron a la fe y
Y eso es lo que nosotros estamos haciendo también hoy, nos convertimos a esa Sí. fe cristiana católica y pues quisiéramos también imitar a ellos, a San Agustín, Mira, a todos ellos. mira, Andrea, envíale este video. Hay que predicar. Mira, Elías, dime, ¿estás loco por seguir que yo te siga diciendo citas patrísticas? ¿No te emociona? Yo me emociono. No, Yo claro, esto lo claro. leo siempre, yo me emociono, yo me pongo bien contento. Mira, Vamos ahora. sirve mucho, Tony, porque todo esto nos sirve a nosotros para crecer y entender de dónde viene nuestra fe. No viene del año 1520, sino que viene No, desde el no de principio. 50 años, nada de eso. Y Bueno, mira, vamos a ponerla. Perdona. no, sigue. ¿Viste? Oye, ¿te gusta mi lupita? Tienes que comprarte una, mira. Tú sabes, para que la gente vea mejor. Mira, vamos por aquí. Dice aquí, San Ireneo. Por lo tanto, dado que tenemos tales pruebas, no es necesario buscar la verdad en otros cuando es fácil de obtener de la iglesia. O sea que, vamos a ponerle la lupa. Dice, no tienes que ir a ninguna iglesia protestante que nació de la excomunión de un hereje a buscar nada, porque ahí está la verdad. La verdad la buscas en la iglesia católica. Mira, ponle la lupa. No es necesario buscar la verdad en otros. Claro, ya que los apóstoles, como un hombre rico depositando su dinero en un banco, ahí el depósito de la fe es en la iglesia católica. Depositaron en sus manos copiosamente todas las cosas relacionadas a la verdad. O sea que todo lo relacionado con la verdad está en la iglesia católica. Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia, tú encuentras la plenitud de Dios. Y sigue por aquí, para que todo hombre que quiera pueda sacar de ella el agua de la vida, porque ella es la entrada a la vida. Todos los demás, aguántense, son ladrones y salteadores que les van a robar la fe, le van a quitar la Eucaristía, le van a quitar el bautismo para sus niños, le van a quitar el sacramento de los enfermos, le van a quitar el sacerdocio, le van a quitar el matrimonio, le van a decir, yo te caso, yo soy pastor, te va a quitar todo, te va a quitar la confesión. ¿Qué dice aquí? Todos los demás son ladrones y salteadores. Por esta razón, estamos obligados a evitarlos. Dice aquí, obligados a evitarlos, no escuchar su música, no leer sus libros, no escuchar sus prédicas. Dice, por esta razón, porque no podemos escucharlo, porque dicen, ladrones y salteadores. Por esta razón, estamos obligados, es una obligación, un mandamiento de la iglesia, a evitarlos, pero a elegir lo perteneciente a la iglesia con mayor diligencia y a asirnos a ello. Increíble cita. Voy a leer una más para dejarte que me digas tu opinión. Sigue por aquí San Ireneo. Es incumbente obedecer a los presbíteros, a los sacerdotes, a los ancianos, dice aquí. No dice que hagamos lo que queramos. Dice obedecer al presbítero, que están en la iglesia, aquellos que, como he mostrado, poseen la sucesión de los apóstoles. Aquellos que junto con la sucesión del episcopado han recibido el don cierto de la verdad. Miren, cuando estos sacerdotes son consagrados, reciben el don de la verdad. Es una gracia, como la gracia de la Eucaristía, que te da una gracia, una amistad con Dios. Cuando ellos son ordenados, reciben una amistad diferente con Dios, igual que nosotros con el matrimonio, según el beneplácito del Padre. Pero también es incumbente mantener en sospecha a otros que se apartan de la sucesión primitiva, los herejes. Martín Lutero se apartó. O sea que los hermanos, la sucesión de los pastores, de los hermanos protestantes, todo pastor que usted vea por ahí, viene de un excomulgado. Seguimos por aquí. Otros que se apartan de la sucesión primitiva
y se reúnen en cualquier lugar mirándolos como herejes de mente perversa o como cismáticos hinchados y autocomplacientes o como hipócritas actuando así por dinero, el diezmo y vanidad, porque todos ellos han caído de la verdad. Martín Lutero cayó de la verdad y después lo siguió Calvino y después lo siguieron los anglicanos y después lo siguieron los metodistas, los bautistas, se cayeron de la verdad. Todos ellos eran católicos. Ahora voy a leer este último y dejo Elías para ir a San Cipriano. El verdadero conocimiento consiste en la doctrina de los apóstoles. O sea, el verdadero conocimiento lo encontramos en una iglesia apostólica y la constitución antigua de la iglesia en todo el mundo y la manifestación distintiva del cuerpo de Cristo según los sucesores de los obispos, por los cuales han transmitido esa iglesia que existe en todas partes. San Ireneo ruega por nosotros. Te voy a dejar Elías para que en unos minutitos nos digas para seguir con San Cipriano. Yo estoy aquí emocionado, me encanta esta enseñanza. En el chat, por favor, digan sí, no, me encanta, me gusta, para que a otras personas le lleguen esta enseñanza, esta tradición, que les tengo que decir algo. Yo era católico, el hermano Elías era católico, apartado, y nadie le habló de la tradición apostólica. Yo estoy seguro aquí que hay mucha gente que nadie conocía estos textos, pero Dios nos los reveló y nosotros se los revelamos a ustedes. Elías. Sí, sí, Tony, mira, es más que ni muchos sacerdotes saben sobre esto de los padres de la iglesia, porque cuando nosotros hemos escuchado, yo he escuchado a algunos sacerdotes que dicen que no pongamos atención a lo que los padres dijeron, pero qué tan importante es que nosotros entendemos. Mira, voy a compartir un poco sobre lo que pasa con las sectas protestantes que dicen tantas cosas pero Dios viene revelando ya lo que Él quiere en el mundo. Mira, ¿tú eras DJ? Yo era DJ, yo estuve 15 años donde promovía la música. Y perdóname, y yo era doctor y ustedes saben que los doctores mayormente son ateos. Ustedes lo saben. Sí, y este es Dios que toca los corazones. Y mira, Tony, promovía la música, se promovía la prostitución, se promovía la droga, se promovía todo. Entonces, pero Dios viene ya poniendo lo que tiene que hacer, lo que va a pasar. Y mira, como estos días, yo soy hondureño, como decimos nosotros, catracho. Vengo ahora. En una iglesia protestante llega un señor, un joven, que fue por primera vez no sé si vieron este video, fue por primera vez a la iglesia, a una iglesia protestante. Y él va y el pastor le dijo que si había dado su diezmo, y él dijo que no, porque era la primera vez, pero que llevaba 160 pesos para la iglesia. Entonces es allí donde se está viendo el tipo de pastores que están pastoreando a esas iglesias. Permítame. El tipo de pastores que están... Permíteme, Tony. Ese video lo vamos a traer luego y lo vamos a reaccionar. Lo Sí, tengo mira, guardado ya. y sabes que no sé si será verdad o será mentira, pero pues la mayor parte de lo que sale en las redes sociales es verdad, algo otro son mentiras. Pero qué triste es que llega otra persona y llega y le dice que tenía un terreno, una propiedad, y le dijo al pastor de esa propiedad y le dijo el pastor a él que Dios le había revelado que ese terreno, esa propiedad tenía que donársela a Dios, tenía que dársela a Dios, pero ellos se creen en Dios porque se la dio a él. O sea, porque ellos están pasando que son usados por Dios, pero para hacerse ricos, para agarrar todo lo que es pobre. Mira, eso es idolatría porque es para hacer dinero, ¿sabes? En ese caso, mira, muchos hermanos, lastimosamente, dejan de darle a sus hijos
dejan de darle comida a sus hijos, dejan de darle un regalito a sus hijos por llevar ese 10%, según se los dice a ellos, llevárselos al pastor. Y ese es un pecado mortal, porque dejar a los hijos sin comer por llevarle comida a un mentiroso es pecado, porque Dios primero nos dio nuestros hijos para que nosotros veamos por ellos. Y entonces eso es lo que está pasando hoy en día, pero yo entiendo que Dios está ya revelando la verdad y revelando la mentira, para que la verdad pues acabe con la mentira. Entonces, son videos que uno, al ver esos videos, dice, hasta yo, pues son amigos, yo tengo, mis compañeros son evangélicos, son cristianos evangélicos, y yo les comparto estos videos. ¿Cómo ven estos videos? A ellos se los enseño, miren estos videos, ustedes, ¿qué piensan de sus pastores? ¿Qué piensan de lo que a ustedes los pastorea? Entonces, es un ejemplo de que Dios está revelando ya la verdad, ya la mentira de muchos protestantes ya está saliendo a la luz, y y eso es lo que estamos viendo hoy en día, y no solo en Honduras, sino que en el mundo entero, donde ya la verdad ya está descubriendo está saliendo, todas esas mentiras. Y nosotros seguimos aquí dándole citas patrísticas. Vamos ahora a San Cipriano de Cartago. Y esta sí que hay que ponerle la lupa, y espero sus comments que me digan que se emocionaron. Ok. Ya casi terminamos. Bendición. Dice aquí, el Señor le dice a Pedro, te digo, dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre él edifica la iglesia y le manda que apaciente las ovejas. Y aunque asigna un poder similar a todos los apóstoles, sin embargo, establece una sola silla, cátedra. Establece una sola cátedra y funda por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para la unidad. El que se sale de la cátedra pierde la unidad. Ciertamente los demás también eran lo que Pedro era, apóstoles, pero se le da la lupa, primicia a Pedro, por la cual se hace claro que hay una sola iglesia y una sola silla. Y mis hermanos protestantes, Martín Lutero, ellos lo siguieron, es excomulgado por herejía y lo sacó de la silla de Pedro. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, mira lo que pasa cuando sigues a Martín Lutero. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, puede pensar que tiene fe, o sea que tú te sales de la iglesia. Dice un padre de la iglesia, dice, tú puedes decir que tienes fe. Cuando tú dejas la silla de Pedro, lo que dijo el Señor, tú puedes decir que tienes fe. Si deserta de la silla de Pedro, sobre quien se edificó la iglesia, puedes estar seguro que está en la iglesia. Si tú dejaste la iglesia católica, tú puedes estar seguro de que estás en la iglesia. Puedes pensar que tienes fe. No, saliste de la iglesia, perdiste la fe, perdiste la iglesia. Eso es lo que está tratando de decir San Cipriano aquí. Estas son palabras fuertes. ¿Cómo tienen el corazón? Mira, taquicardia, ¿cómo tú lo tienes, Elías? Taquicardia. Lo tengo muy bien. Para mí me da un poquito de emoción, me emociono. Mira, San Ignacio de Antioquía, año 110. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo. Que se considere una Eucaristía, no eso de que el símbolo de Santa Cena diferente. Una Eucaristía, la que es administrada por el obispo o por alguien a quien él le ha confiado. Ahora pónganle la lupa, espérate, vamos a ponerle la lupa aquí, el estetoscopio. Vamos a ponerla, que ahora lo que viene ahora, aguántense. Aguántense. Donde quiera
quiera que aparezca el obispo de Roma, el obispo que de nosotros, que se llama John, el tuyo, donde quiera que esté el obispo, allí también esté la multitud de personas, así como que donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. ¡Wow! Qué bonito eso. Elías, te voy a dar unos minutitos para seguir. ¿Qué opinas de esto tan hermoso que hemos leído? Tony, sí, Donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. No dice, espérate, vamos a ver, Elías, vamos a ponerle la iglesia luterana. No. O la iglesia calvinista. Tampoco. O espérate, la iglesia pentecostal. No, dice, donde quiera esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. O Martín Lutero, que fue excomulgado. No, no dice eso. Dice la iglesia católica. Hermanos en el chat, yo voy a dormir feliz. Miren mi cara, estoy feliz. Qué lindo ser católico. Es lo mejor que me ha pasado. Pude conocer el amor, pude conocer la felicidad cuando me hice católico. La verdadera fuente de vida. Elías, te dejo a ti para que un minutito para seguir aquí. Sí, Tony, mira, pues ser católico no tiene precio. ¿Por qué? Porque ser católico, ahí tenemos la salvación. Y la salvación, pues no tiene precio. Aunque muchos digan que predican de Cristo, pero fuera de la iglesia no hay salvación. La fe, la frase fe católica, dice la iglesia, solo te pedimos la fe de la iglesia. Qué importante esta palabra, fe católica. La iglesia en la misa, que dice el sacerdote, que él pide, porque el sacerdote es que hace todo, él pide nomás la fe de la iglesia. Y mira, se refiere a que la fe del católico no se basa en la experiencia personal o en el sentimiento, sino en la autoridad y el testimonio del magisterio de la iglesia, a quien se pide docilidad, adhesión a la verdad revelada por Dios a través de ella. La iglesia como madre es quien transmite la fe recibida en el bautismo y quien ofrece la vida eterna. O sea, es la riqueza. Sacramento de salvación. La riqueza. Y mira qué importante, en otras palabras, dice, la iglesia como portadora de la fe católica, no nace en el individuo, sino que la iglesia es quien la confiesa y la transmite a lo largo del mundo. Amén. Hermanito, estamos gozando hoy. Hermanito, les pido por favor que den un like y que se suscriban para que otras personas sigan viendo esto. Mira, vamos a leer aquí a Firmiliano, ya casi terminamos. Dice, pero, ¿cuál es la grandeza de su horror y qué profundidad de ceguera tiene quien dice que el perdón de los pecados puede ser otorgado en las sinagogas de los herejes? ¿Sabes qué? Vamos a ponerle la lupa. ¿Cómo ustedes van a decir que en la iglesia pentecostal ustedes se hincan, dicen Dios perdóname y ya se les perdonan los pecados? Lo mismo, dice, ¿cuál es la grandeza de su error? ¿Y qué profundidad de ceguera? Era profundidad de ceguera y error. Vamos a ponerlo rojito. Tienen quien dice que el perdón de los pecados puede ser otorgado en las sinagogas de los herejes. Mira, mayormente los cultos protestantes no son iglesias, esos son como las sinagogas. Ahí no se hace culto, ahí no hay sacerdotes.
O sea que, ¿cómo ustedes van a decir que ahí que se consigue el perdón de pecados? No, Cristo vino, se autorreveló y dijo, al que ustedes le perdonen los pecados, le son perdonados. Y no se mantienen sobre el fundamento, aguántense, de la única iglesia que una vez fue fundada por Cristo sobre la roca. Uy, increíble, ¿eh? Esto puede percibirse por el hecho de que el poder de perdonar los pecados fue dado, aguántense, y por favor escriban cualquier cosa. El poder de perdonar los pecados fue dado a los apóstoles y a las iglesias que ellos, enviados por Cristo, establecieron, y a los obispos que les sucedieron por ordenación vicaria. Uy, qué duro eso, ¿verdad? Ahora vamos a San Ignacio de Antioquía. Esta es la carta de los tralianos. Hermanos, estamos comiéndonos un banquete increíble. Ahora les pido que se aguanten. Vamos a poner aquí algo para que se aguanten. Vamos a ver. Aguántense, por favor. Mira, les quiero poner un videito para que se rían un momento. Estos son los protestantes cuando escuchan los padres de la iglesia. No sé si han visto la película de Misión Imposible. El actor Tom Cruise siempre está corriendo. Escuchen esto. Miren cómo los hermanos corren cuando escuchan los padres de la iglesia. Ahora van a correr. Cuando vean esto, van a correr. San Ignacio de Antioquía. Seguid todos al obispo, como Jesucristo el Padre. O sea que como Jesús y Dios son uno, nosotros tenemos que ser uno con nuestro obispo. Quizás nosotros no vemos nuestro obispo todo el tiempo, pero nuestro obispo dejó un sacerdote que es representación del obispo. O sea que nuestro sacerdote y nosotros tenemos que ser uno como Jesucristo al Padre. Por eso dice, seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre. Y miren lo que va a pasar aquí, que los hermanos protestantes dicen que la iglesia no es jerárquica. Mira lo que dice San Ignacio aquí, dice, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. Mira, hay un colegio de ancianos, un colegio de presbíteros, un colegio de sacerdotes. En cuanto a los diáconos, reverenciarlos como al mandamiento de Dios, que nadie sin contar con el obispo haga nada de cuanto atañe a la iglesia. O sea que malos ejemplos, pecados, cismas, herejías. Dice que nadie sin contar con el obispo haga nada de cuanto atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebre por el obispo. ¿Cuál es obispo? Los católicos. O por quien él tenga autorización. Al principio, la Eucaristía las hacían los obispos, pero estaba creciendo el cristianismo y ellos nombraron presbíteros, ancianos, que son los sacerdotes. Dice por aquí, donde quiera que apareciera el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviera Jesucristo, ahí está la iglesia universal. Eso yo creo que lo leímos ahorita, ¿verdad? Proseguimos. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar. O sea que no es lícito ni bautizar si no estamos en la iglesia. Ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquella que él aprobare. Eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hicieres sea seguro y válido. Voy a leer esta última y te dejo a ti, Elías. Razonable cosa es que por fin volvamos sobre nosotros mismos, mientras aún tenemos tiempo para convertirnos a Dios. Hermanos protestantes, San Ignacio le dice que este es el tiempo de la conversión a los protestantes y que vuelvan a la iglesia. Ustedes eran católicos, se fueron por ignorancia, alguien los engañó.
Bien está que sepamos de Dios y del obispo, y que el que honra al obispo es honrado por Dios. O sea que el que respeta, el que cuida, el que ama, el que oye, el que lo ama como un padre espiritual, es honrado por Dios. Nosotros somos honrados por Dios cuando respetamos a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes. Y léense esto, porque esta próxima palabra nos va a enseñar que los hermanos protestantes son idólatras sin saberlo. Mira lo que dice: el que a ocultas del obispo hace algo, rinde culto al diablo. El que a espaldas del obispo, o sea, hace otra iglesia que se separa del obispo. Mira lo que dice Elías: el que a ocultas del obispo hace algo, rinde culto al diablo. O sea que tú puedes ir a un ejemplo, un protestante va a su culto a darle adoración a Dios, pero al estar en contra del obispo, que es el obispo de la Iglesia Católica, que se salió de la iglesia y se fue a espalda del obispo, se salió de católico, se fue a protestante y fue a dar culto a espalda del obispo, dice aquí que rinde culto al diablo. ¿Por qué? Porque el único culto de adoración a Dios es la Eucaristía. Entonces tú estás a ocultas dando otro culto a adoración. Aunque tú creas que estás dando el culto a Dios, realmente, como dice San Ignacio, le estás dando culto al diablo, sin saberlo. Que todo, pues, redunda en gracia para vosotros, pues dignos sois de ello. En todo me aliviasteis, como a vosotros ruego, os alivie Jesucristo. Ausente, lo mismo que presente, me habéis dado pruebas de vuestro amor. Que Dios sea vuestra paga, a quien alcanzáis como todo lo soportáis por su amor. Carta a los australianos. Quiero que me hables lo que dice a él, que espalda del obispo, lo vamos a señalar aquí. El que hace algo a espalda del obispo rinde culto al diablo sin saberlo. Quiero que me hables de eso. Ya no voy a leer más citas, ya terminé con las citas. Quiero que me hables de eso y es tu mensaje y nos fuimos. Ok. Hoy sí. La frase que yo quiero compartirte es de la confesión de pecados. Ahí está David. Saludito a David, lo amamos mucho. Gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Mira, Dios lo bendiga, vamos. Me gustó, Tony, cuando hablaste de la confesión de pecado, porque por medio del sacerdote, una persona no puede ir a confesarse con un pastor, porque dicen ellos que se confiesan directamente con Dios, pero la iglesia, Jesucristo, funda una iglesia y instruye a 12, les da la autoridad de la confesión. Entonces, viene de la Escritura. Quiero compartirlo, Tony, porque amigos, pues Dios me ha puesto siempre estos testimonios para que yo lo comparta, y he tenido la experiencia de vivir, de compartir con hermanos y amigos. Un amigo, lo voy a compartir aquí, no lo voy a contar quién es, sino que solamente como un testimonio o algo para que nosotros entendamos lo que Dios hace. Un compañero o amigo fue asesino, pero él me pregunta a mí, ¿qué puede hacer él en el caso de nosotros? Porque yo les hablo de la confesión con el sacerdote. Entonces, ¿cómo él puede pedirle al Señor que le perdone esos pecados que cometió asesinando a una persona? Entonces, esos pecados, pues tiene que ir a un sacerdote, a confesarse con el sacerdote. ¿Por qué? Si él dice que se confiesa con Dios, pero ¿cómo él sabe que Dios lo perdonó? Entonces, cuando vamos con un sacerdote, sabemos que Dios mismo perdona nuestros pecados por medio del sacerdote. Y cuando salimos de ahí... Persona en Cristo, persona en Cristo. Ese sacerdote, ahí está Cristo. No es que sea Cristo él,
persona en Cristo. Sí, y bueno, y cuando salimos de ahí, pues nosotros sabemos que ya somos perdonados, ya venimos ya una nueva persona, venimos limpios, venimos descargados de las cosas malas que hemos hecho, pero sabemos que Dios lo hizo por medio de los sacerdotes. Y una persona que diga, no, pues yo me voy a confesar directamente con Dios, ¿cómo sabe él o cómo Dios no le va a decir, te perdono tus pecados? No, en el caso la iglesia tiene ese gran regalo de la confesión, el sacramento Sí, de porque la ese fue un confesión. mandamiento, eso fue un mandamiento de Dios, fue Dios el que dijo, vayan a confesar, va a haber personas que va a perdonar sus pecados, ya. Eso es Y, y mandato de ese, Dios, sí. y es el regalo, ¿verdad? Un regalo que Dios dejó en su iglesia. Y como lo que te quiero decir, hermano, es que todas las personas que cometemos pecados graves, y vamos al sacerdote, sabemos que Dios es quien nos perdona por medio del sacerdote. Y mira, qué interesante es de las personas que me han preguntado a mí que cómo sabemos que Dios nos Oye, perdona por Elías, medio del sacerdote. perdóname, tengo de que terminar porque se me levantó el niño. No, no, tranquilo, tranquilo, terminemos Dale, dale, en el nombre y del Padre, del Hijo y del Espíritu. Perdóname, mi gente, perdónenme. Dios los bendiga. buenas tardes.